Bien, pues el gobierno de Netanyahu, el Likud, pues ¿con quién formó gobierno? Pues formó gobierno, por ejemplo, con cosas tan estupendas, con el partido sionismo religioso del ultranacionalista Bezalel Smotrich, que estos son ultranacionalistas, con poder judío, fuerza judía del racista antiárabe llamado Ben Gvir, y con otro partido que se llama Judaísmo Unido de la Torá y Shas, Asociación Internacional de los Sefardíes Observantes de la Torá. Es decir, gente a lo que la ilustración y la separación entre religión y política no le ha llegado todavía. Tan pegados religión y política son el gobierno actual de Israel como lo pueda ser Irán o lo pueda ser la yihad islámica o Hezbollah. Porque además eso es lo que caracteriza a toda esta gente y eso también incluye a los cristianos. Y cuando hablo de los cristianos, muchos dicen, ay no, que yo voy a misa los domingos y soy católico y soy cristiano y yo no me meto en política. Digo, bueno, eso sería discutible. Pero al margen de que sea discutible, es que precisamente los dos libros, Los amantes del fin del mundo y Los amantes del apocalipsis, el movimiento cristiano sionista, volumen uno y volumen 2, insisto en que los compren, los lean, si les gustan, dejen su crítica en Amazon, de Jeff Bezos, que también es judío, igual que YouTube, que también lo controla Sergey Brin y otro tipo desde Tel Aviv, y si no les gustan, no pongan nada, hagan el favor, que luego hay que venderlo, por escribir. Y evidentemente se produce hay un móvil religioso en todo esto. Otra cosa es que los judíos activasen el movimiento cristiano-sionista en Estados Unidos después de la guerra del 67 y que dieran el salto desde el cinturón bíblico norteamericano a la política y llevasen al primer cristiano renacido a la Casa Blanca con Carter. Luego colocaron a Reagan y Reagan, que la cosa tiene su aquel, porque es que Reagan se llevaba un reverendo evangélico a la Casa Blanca para interpretar los acontecimientos de política internacional en términos de cumplimiento de las profecías bíblicas. Luego Bush continúa en la misma línea y a día de hoy hay un señor que es John Hagee, que es el dirigente de la CUFI, que tiene hasta su propio aeropuerto. Estamos hablando de 50 millones de norteamericanos, de 100 cadenas de televisión, de 1000 cadenas de radio y de 50 millones de telespectadores diarios, que son cristianos sionistas. ¿Por qué? Porque el sionismo se generó en el mundo anglosajón. La leyenda dice que el origen de los ingleses es una de las 10 tribus perdidas de Israel. Es la propia anglosfera la que, esto lo recoge muy bien sin mencionarlo Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuando nos habla de cómo toda la ética protestante se hereda del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de la Torá, de la ley. Y a partir de ahí nace una ideología y una forma de ver la vida que, si nos vamos a los tiempos más recientes, sería el Evangelio de la Prosperidad. Tú eres rico porque eres bueno y por eso te salvas y Dios te bendice con la riqueza. Y si eres pobre es porque eres malo y por tanto Dios te castiga con la pobreza. Eso en Estados Unidos es lo que ha arraigado en la esencia misma del capitalismo y de la anglosfera. Bien, pues todo ese movimiento que de repente te encuentras, no sé qué pintan en Centroamérica, por ejemplo, el personal disfrazado de judío bíblico con el arca de la alianza montando una procesión, pero los tienes así. Y todo eso monta un movimiento que se va extendiendo por toda Hispanoamérica, que es el que ha llevado en el año 2017-2018 a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén cuando lo hizo Trump, por ejemplo, y que apoyan el cumplimiento de las profecías bíblicas, es decir, vamos a conseguir que se cumplan las profecías para que llegue el fin del mundo. Y para eso Israel tiene que volver a dominar desde el Nilo hasta el Éufrates. Y tiene que reconstruirse el tercer templo. Es decir, el tercer templo. ¿Y dónde está el tercer templo? Donde está la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar santo del Islam. Y por eso nos encontramos con que cada 2 por 3 se lía un pollo impresionante en la explanada de las mezquitas, porque es la que pilla justo en el lateral de la mezquita, que es el muro de las lamentaciones. Bueno, pues no sé qué opinarían 1.400 y pico millones de musulmanes y creciendo el número
respecto de esa cuestión. Y yo creo que no estarían cómodos, ni los árabes ni los saudíes tampoco. Entonces, el cumplimiento de esas profecías bíblicas es lo que ha hecho la propia idea puritana que lo sostiene, es la que formó los Estados Unidos. Y donde el primer lugar donde se habla de la necesidad de crear Israel ya fue en el siglo XVII, con un abogado, como no, siempre donde hay algo malo hay un abogado, no falla, que fue Henry Finch. Y a partir de ahí, con Cromwell, se lleva a Menashe ben Israel, sefardí, que controlaba la sinagoga de Amberes, a Londres, y se crean cosas muy bonitas, como el Banco de Inglaterra, o se crean cosas encantadoras, como la Compañía de las Indias británica u holandesa. Y de ahí el Mayflower, y de ahí el Día de Acción de Gracias, y de ahí la idea de que podemos matar a todos los indígenas norteamericanos, Sioux y Cheyennes incluidos, porque estamos reproduciendo, somos un pueblo elegido, y estamos reproduciendo la epopeya bíblica de ese pueblo elegido. Y de ahí que un buen día, pues eso, evidentemente son el destino manifiesto, los Estados Unidos de América. Lo estoy resumiendo mucho para no aburrir, pero es que son una misma cosa: capitalismo, globalismo, protestantismo e ideología judía. Y de esa ideología judía, sionismo, que lo asumen los judíos. Ya hubo algún precedente anterior a Theodor Herzl, pero con Theodor Herzl, y de ahí a la declaración Balfour, que la gente oye hablar de declaración Balfour. ¿Qué es la declaración Balfour? Una carta que le escribe Lord Balfour a Edmund de Rothschild. Y no fue el primero, porque ya tuvimos un primer ministro británico que fue disraeli, que era judío, y con un ministro que fue Lord Palmerston, que impulsó muchísimo la cuestión judía ya en el siglo XIX. Es decir, la idea sionista nace en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, pasa al mundo judío, y por las propias características y naturalezas del judaísmo y de cómo ha evolucionado el judaísmo a partir del año 90, cuando nace el judaísmo talmúdico, esos judíos mesiánicos nazarenos, que asimismo se llaman cristianos, impulsan la creación de, no se atreven a llamarlo Estado, de un hogar nacional judío en Palestina. Palabra, Palestina, que surge durante la dominación romana. Ellos lo llamaban Filistea, o incluso la gente dice, bueno, es que son los de Samaria. ¿Y quiénes son los de Samaria? Pues aquella pelea que tuvieron entre el reino de Judá al sur y el reino de Israel antes de ser destruidos ambos. De hecho, hay una anécdota, y prueba hacerlo, cuando la gente... estaba un día Jesús y llegó allí la samaritana y la buena samaritana. ¿Y quién era la samaritana? Creían en lo mismo que ellos. Eran judíos todos. Pero este tipo, del tal Jesús, Yeshua ben Yosef, para ser más correctos, por ejemplo, pues fue a Tiberíades, pero nunca entró, porque estaba lleno de gentiles. A mí hay una cosa que siempre me ha suscitado curiosidad en esa historia. Si uno era carpintero y el otro se dedicó a otra cosa, con la carpintería que hicieron, la traspasaron, la vendieron, la alquilaron, a eso no viene en la Biblia. Yo lo he mirado y digo, oye, a ver si, pues nunca me he enterado. Vale por la broma, pero sí. Y entonces, a partir de ahí, toda esa idea se plasma en el año 48, antes, en el año 46, con la Haganá, y se plasma en el atentado contra el Hotel Rey David, con el resultado de cientos de muertos, o de ciento y pico muertos británicos, con el protectorado. Y de repente los ingleses disponen, los británicos, de un territorio del que no son titulares, porque solamente tienen la administración, para cedérselo a una comunidad política que no existía. Y a partir de ahí, cuando esa comunidad política llega allí, provocan lo que los palestinos llaman la Nakba. 750.000 muertos. 1948. Ellos prefieren llamarlo la Primera Guerra Judía. Hombre, hay cierta tendencia a, cuando ves un montón de gente que viene a echarte de tu casa, intentar evitarlo. A lo mejor eso era lo malo que hicieron los árabes asentados en Palestina. Y a partir de ahí, ya el resto ya la conocemos, la historia. Que no, que esto es mío, que esto es tuyo, solución de dos estados, y ha sido imposible. Y ha sido imposible porque para que existiese un estado palestino tendría que existir
una continuidad territorial que no existe y un acceso al agua que no tienen. Y además, por la misma mentalidad religiosa de la comunidad islámica de la Umma, toda tierra que ha sido tierra del Islam no puede dejar de serlo. Y por las mismas creencias religiosas de Israel, el título de propiedad de esa tierra es bien claro. Es la compra de la tierra por Abraham para enterrar a su esposa Sara. Conforme al derecho hitita, Abraham compra la tierra y esa tierra para comprar la cueva en la que entierra a Sara, tiene que comprar la tierra y para comprar la tierra tiene que comprar los árboles. Que la existencia real histórica de Abraham o no sea un hecho cierto, se discute. Pero lo cierto es que ese es el título de propiedad que la población israelí judía alega. Con esas dos posiciones en que fundamentan su derecho a esa tierra en un hecho religioso, ¿cómo lo arreglas? Porque hay extremistas en ambas partes. Hay gente que está dispuesta a aceptar la solución de los dos estados, pero hay otra gente que no.